Supercrack Estrella presenta. Aparición de misteriosa Solana de los Barros. Han realizado son impresionantes. Tras descubrir un misterioso círculo ubicado al norte del pueblo en torno al que se han producido todos los fenómenos, el programa ha realizado mediciones geomagnéticas y ha conseguido permisos para sobrevolar esta zona protegida y así intentar arrojar luz sobre su origen y su posible relación con los extraños fenómenos. El enclave fue ocupado en la Reconquista por los legendarios y enigmáticos caballeros de la Orden del Temple. En 1212 los reinos cristianos de la península, excepto el de León, se unieron formando un gran ejército que derrotó al ejército almohade en la batalla de las Navas de Tolosa, Jaén. A partir de esta batalla, cada ciudad musulmana se debería defender sola de los ataques cristianos. Y así la ciudad de Badajoz fue ocupada, sin ofrecer apenas resistencia, por el rey leonés Alfonso IX, el día 19 de marzo de 1230. La resistencia aquí de los árabes fue terrible, sabedores de las puertas abiertas hacia otros mundos y puertas en el tiempo. Los árabes presentaron batalla, cuando los cristianos dominaron el terreno, se preguntaron qué es lo que podía haber habido en este lugar para que lucharan hasta el último hombre, pronto descubrieron que aquel lugar escondía secretos, para lo que estaban preparados. Por esta razón, fueron los caballeros de la Orden del Temple con sus reliquias y sus conocimientos ocultos los que pusieron sus fortalezas a modo de muros concéntricos, para resistir por las noches las embestidas de las criaturas de la noche, como los hombres sin rostros y los seres de luz. En ocasiones los caballeros de la Orden del Temple hacían incursiones por la noche por los campos de Solana de los Barros, nunca nadie volvió. Cuenta también con una puerta a otra dimensión. Es al menos lo que relataron unos ávidos expedicionarios del misterio y que aseguraron que unos seres alados se acercaban a darles una bienvenida. Esferas de luz blanca que danzaban entre la vegetación de Solana de los Barros, cuando el pueblo aún no existía. Aquellos que se han atrevido a pasar una noche en las entrañas de Solana de los Barros, la mayoría escépticos, al día siguiente suelen confirmar que no han pasado la velada solos. Escuchan murmullos de hombres y mujeres que conversan de forma ininteligible, voces que salen de las paredes y que parecen remover las piedras del interior de la tierra misma. Un ser muy alto vestido de blanco, habían unas escaleras por las que descendieron. Al finalizar del descenso se encontraron en un jardín en el que habían más seres como el que la había guiado hasta allí, todos vestidos de blanco. Durante los 180 años que la orden, militar y religiosa, del Temple estuvo en la península ibérica, jugaron un papel fundamental en la reconquista y la repoblación de los territorios conquistados. Situada en la provincia de Badajoz, Jerez de los Caballeros fue conquistada por Alfonso IX de León en 1230 y entregada a la Orden del Temple como recompensa por su apoyo en las campañas militares. Los templarios convirtieron Jerez en una de sus principales plazas fuertes en la península. Fortificaron la ciudad, ampliaron su alcazaba musulmana y erigieron murallas defensivas que aún hoy pueden verse. Destaca especialmente la Torre del Homenaje, también llamada la Torre Sangrienta, por la trágica leyenda que rodea el fin de los templarios en la ciudad. Desde su desaparición, han surgido cientos de leyendas como la existencia de supuestos tesoros escondidos, por ejemplo, el Santo Grial y el Arca de la Alianza, su presencia en América, el enigma del Baphomet, nombre de un ídolo o figura misteriosa que apareció en las acusaciones contra los templarios cuando fueron arrestados, o algunos secretos esotéricos aún por encontrar. Es así como surge un pretendido culto, en el Temple, al llamado Baphomet, que no sabemos exactamente qué fue puesto que unas veces aparece como cráneo. El culto a las cabezas cortadas aparece ya en el mundo céltico europeo y persiste todavía con el culto a las cabezas relicario de los santos católicos, otras como busto con 2 o 3 rostros en una misma cabeza. En alguna ocasión se dice que es el busto de un anciano barbado hecho de madera o de metal, una cabeza con 2 piernas por delante y otras por detrás, como andrógino, etc. En el transcurso de una sesión de espiritismo, celebrada en una vivienda del barrio de Salamanca, no hay más datos, se apareció la famosísima cabeza parlante inventada por el Papa Silvestre II, Herbert d'Aurillac, 945-1003, primer pontífice francés de la historia. La sorpresa de los asistentes fue mayúscula, debido a que todos esperaban contactar con el fantasma que había sido invocado, es decir, con el de una tal doña Filomena, tatarabuela del dueño de la casa, para hacer averiguaciones sobre no se sabe qué tesoro supuestamente escondido en una finca rústica, propiedad de la familia y ubicada en el término municipal de Esparragosa de la Serena, provincia de Badajoz. Recordemos que la cabeza creada por Silvestre II era de bronce, de oro según algunos, y respondía, solo con un sí o un no, a todas las preguntas que se le formulaban.
Superada la estupefacción, el tataranieto de doña Filomena interrogó, sin éxito, a la cabeza sobre el tesoro oculto. Visto lo visto, otro de los participantes en la reunión espírita, pasándose de listo, interpeló a la testa prodigiosa respecto a la crisis económica en España. Pregunta: ¿saldrá España pronto de la crisis? Respuesta de la cabeza: no. Nueva pregunta: ¿saldrá España de la crisis antes del 2234? Respuesta de la cabeza: no. Y venga con lo mismo. Nueva pregunta: ¿saldrá España de la crisis antes de que suenen las trompetas del juicio final? La cabeza montó en cólera ante tanta insistencia, y, en esta ocasión, su respuesta fue un colosal berrido que incluyó, atípicamente, un exabrupto: que no, carajo, que no. En ese momento, la cabeza explotó provocando una serie de cortocircuitos y un formidable cataclismo magnético. Se desató un espantoso incendio en el piso, que se extendió a todo el edificio. La eficaz intervención de los bomberos evitó que se produjeran daños personales, pero no el derrumbamiento del inmueble. Madrigal de las Altas Torres, Ávila, 1 de febrero de 2014. En la iglesia parroquial de San Nicolás de Bari, joya del románico mudéjar del siglo XIII, se apareció la cabeza del Baphomet, durante el rezo del Santo Rosario, en la tarde de la fecha arriba citada. Ante el asombro del sacristán, que dirigía el salterio de la Virgen, y de los fieles devotos, la misteriosa testa cornuda, asociada a los templarios, surgió de la nada, en pleno centro del presbiterio, envuelta en una especie de gas que resultó ser hilarante, ya que todos los que se hallaban en el templo estallaron en sonoras e ininterrumpidas carcajadas. Enfurecido por el resultado de su presencia, el Baphomet empezó a echar por la boca sapos y culebras, maldiciones y funestas profecías. La cosa terminó cuando una anciana, muerta de risa, le atizó un trancazo a la perversa crisma con un robusto candelabro de plata de 1,5 metros de altura. La señora demostró que estaba en forma. París, 1 de febrero de 2014. La policía procedió, por orden judicial, al cierre de una conocida perfumería de lujo situada en el elegante 8e arrondissement. El establecimiento estaba siendo sometido a una estrecha vigilancia por las fuerzas del orden. Se sospechaba, y luego se confirmó, que en dicho negocio se vendían ciertas pomadas que las brujas utilizan en los aquelarres para poder volar y disfrutar con más energía del sexo diabólico. Por una compra de cosmética infernal superior a 1.000 euros, se regalaba una escoba de velocidad hipersónica. La clientela de este tráfico tan peculiar estaba integrada por damas de la aristocracia y la alta burguesía hastiadas de la insulsa vida posmoderna. La leyenda de los tristes silbidos. Cuentan que los caballeros degollados en Jerez fueron los últimos templarios. Y que antes de morir, juntos como hermanos, hicieron un solemne juramento. Cada uno de ellos, juró en nombre de Dios y del templo de Salomón, que volvería de su tumba para galopar en su caballo hacia los santos lugares y proteger de nuevo los caminos y defender a los peregrinos. Y cuentan que, en las noches sin luna, cuando el cielo está oscuro como boca de lobo, al sonar las 12 campanadas, los últimos caballeros templarios de Jerez de los Caballeros regresan de sus tumbas, regresan de la muerte, blandiendo sus espadas, preparados para acudir a Tierra Santa, para proteger a los peregrinos de los bandidos, para cumplir un juramento. Nunca nadie ha visto a los caballeros que dieron honor y gloria a la villa. Nunca nadie ha visto el brillar de sus armas, ni el de sus armaduras. Nadie ha visto sus pendones, ni sus túnicas blancas, ni sus cruces rojas. Nunca nadie vio nada. Nunca. Pero dicen que muchas noches sin luna, cuando el cielo más negro está, cuando resuenan las 12 campanadas, todo entra en silencio. Todo se detiene y, entonces, se les oye silbar. Silban. Silban sin descanso, llamando a sus cabalgaduras. Silban. Y en el castillo que fue del temple, que vigila Jerez desde el cerro más alto, reverberan los silbidos en un eco estremecedor que resuena en el aire hasta el amanecer, hasta que aparece el primer rayo de sol, hasta que de nuevo el cielo recupera su color de vida, y el negro de muerte desaparece del horizonte, cuando la Santa Compañía Templaria se retira a su triste lugar de descanso, cuando se retira a la torre sangrienta, porque los caballos no han acudido a su llamada. Entristecidos caballeros, incapaces de cumplir su juramento. Y llega el silencio, en el mismo momento en el que alumbran las primeras luces del día. En la Baja Edad Media, siglo XIII, en 1279, el rey Alfonso X el Sabio, falla en un litigio jurisdiccional a favor del Consejo y Obispado de Badajoz y se le devuelve a este, Solana conjuntamente con Olivenza y los Santos.
Pero hasta ese día fue protegido y custodiado por los caballeros de la Orden del Temple, lo que quiere decir que algo muy valioso había aquí en Solana de los Barros. ¿Qué secretos tenían los caballeros templarios? Fueron brutalmente torturados y obligados a confesar cargos escandalosamente falsos, incluyendo homosexualidad, adoración al diablo, herejía, corrupción financiera, fraude, escupir en la cruz, idolatría, besos obscenos y la negación de Cristo. Vestidos con harapos, unos osados caballeros se autoproclamaron protectores de los peregrinos que viajaban a Jerusalén desde Jaffa. 10 años después, se creaba la Orden del Temple con la misión de defender a los cristianos allá donde estuvieran. Su estilo de vida tan peculiar, su compromiso con la fe y la audacia de sus caballeros provocaron que miles de jóvenes fueran integrando sus filas a la vez que los nobles europeos les otorgaban bienes y posesiones, lo que se unió a la organización de colectas para sufragar sus gastos. Más difícil resulta discernir lo que es verdad y lo que no sobre el hecho de que los templarios atesoraran algún tipo de reliquia. El investigador Louis Charpentier opina que Hugo de Payens y sus 8 caballeros encontraron diversos objetos sagrados mientras se alojaban en el Palacio de Jerusalén, que, ya se ha dicho, algunos identifican con un ala del antiguo Templo de Salomón. Entre las piezas señaladas por Charpentier estarían el Arca de la Alianza y numerosos objetos de oro supervivientes del saqueo que el emperador romano Tito llevó a cabo en el templo en el año 70. Hipótesis, naturalmente, de la que tampoco hay ninguna prueba documental. Siguiendo con las posibles reliquias en poder del temple, otros investigadores creen que no habría que hablar de elementos materiales, sino de ideas o de conocimientos secretos, lo que enlazaría con un nombre muy asociado al de la orden, el Grial. Que los caballeros de la Orden del Temple fijaron aquí en Solana de los Barros un punto fijo de vigilancia y residencia, demuestra que algo muy misterioso y de gran poder había en Solana de los Barros. La Orden del Temple tenían conocimientos ocultos sobre magia y rituales con los que abrían portales a otras dimensiones. Ellos tenían conocimientos secretos. Aunque su imagen más reconocible sea la bíblica, es decir, la del cáliz de la última cena o aquel con el que José de Arimatea recogió la sangre y el agua del costado de Cristo agonizante ya en la cruz, históricamente el Grial ha servido más como imagen, como concepto, que como objeto material. Ya en la obra Perceval o el cuento del Grial, escrita hacia 1180 por el novelista Chrétien de Troyes, se habla del mismo, relacionándolo con la leyenda artúrica, como un camino de iniciación hacia el saber, hacia el encuentro con Cristo. Conocieran los templarios esta leyenda o se les asociara posteriormente a ella, para ellos el Grial poseía una esencia parecida. O eso es al menos lo que afirman historiadores de la orden como el portugués Paulo Lusao, para quien el Grial no era sino un estado de conciencia, un camino de iniciación que llevaba al caballero que lo alcanzaba a transfigurarse. Una inmensa fortuna y un vasto patrimonio. Hay que pensar que los templarios no tenían solo un ideal de guerra física, sino también otro con objetivos espirituales. Así, su combate no era únicamente contra los enemigos de la cristiandad, sino también contra sí mismos, contra los pensamientos que, en su mentalidad, los apartaban de la senda hacia la gloria divina. Un concepto novedoso que el historiador Desmond Seward explica perfectamente en su libro Los monjes de la guerra, Edasa, 2004, al señalar que, por primera vez en la historia del cristianismo, auténticos soldados vivirían como monjes. La tercera posibilidad en cuanto al tesoro, y la más verosímil de todas, de existir es que se compusiera de monedas y piezas de valor. Baste pensar que, al poco de su fundación, el temple comenzó a recibir donaciones de los grandes señores europeos. El rey de Francia, participante en la Segunda Cruzada, les entregó posesiones cerca de París. Enrique I de Inglaterra hizo lo propio con terrenos en Normandía. También el papado les obsequió con lo que estaba en su mano, la potestad de tener cementerios e iglesias propios, además de la exención de cualquier clase de obligación financiera. Pronto, el temple se hizo con una inmensa fortuna que no pararía de crecer y que despertaría la suspicacia de religiosos como Jacques de Vitry, obispo de Acre entre 1216 y 1226, que afirmó: los templarios no poseen propiedades individualmente, pero parecen ansiosos de poseer todo comunitariamente. En la Baja Edad Media, siglo XIII, en 1279, el rey Alfonso X el Sabio, con conocimientos de las cosas ocultas, falla en un litigio jurisdiccional a favor del Consejo y Obispado de Badajoz y se le devuelve a Solana conjuntamente con Olivenza y los Santos.
Alfonso X el Sabio, un astrónomo universal. El inicio del denominado solsticio de invierno es un momento atávico que ha atraído la atención del hombre desde sus orígenes, formando parte del universo cultural de la humanidad con muy diversas expresiones a lo largo de su historia. Aprovechando la llegada de este acontecimiento astronómico universal, dedicamos unas líneas a profundizar en la labor científica e investigadora que realizó el rey Alfonso X el Sabio, sobre todo en el campo de la astronomía, precisamente ahora que se cumplen los 8 siglos de su nacimiento en Toledo. El origen de la astronomía va íntimamente ligado a la necesidad del ser humano, de conocer y pronosticar los fenómenos climáticos y por ende, de los ciclos que regulaban las actividades agrícolas en la antigüedad. Este conocimiento era buscado tanto por los habitantes de Oriente como los de Occidente, si bien las culturas egipcia y mesopotámica destacan por una incipiente astronomía que será estudiada y difundida por diversos autores, ya que también en nuestro país contamos con importantes astrónomos que nos aportarán grandes trabajos y logros científicos en esta rama del saber. Sabido es que en aquellos tiempos también se estudiaba y se creía firmemente en la astrología, buscando también una intención de prever lo que iba a ocurrir en el futuro, llegándose a mezclar el conocimiento astronómico con el astrológico, a veces tan íntimamente ligados. El 12 de marzo de 1312, el Concilio de Viena suspendió la orden de los templarios y su gran maestre, Jacques de Molay, fue quemado en la hoguera 2 años después, el 18 de marzo de 1314. Desde entonces, esta orden fundada en pleno contexto de las cruzadas, han suscitado tanto admiración como controversia e incluso a día de hoy siguen generando teorías acerca de quiénes fueron o por qué dejaron una huella tan profunda en la Edad Media. Hoy repasamos algunas curiosidades y mitos sobre esta orden. ¿Qué pasó realmente con ellos? En el siglo XIV nos encontramos con 2 dehesas en dicho lugar, la de Solana y la de Caballeros. En esta última se ubicó una pequeñísima aldea. Es a mediados del siglo XV cuando en la dehesa de Solana se funda la villa con el mismo nombre. Este pequeño núcleo rural fue diezmado debido a la peste y otras epidemias y también a una de las guerras que hubo entre Castilla y Portugal. Debido a estas vicisitudes, el núcleo entró en franca decadencia y fue abandonado. Es el segundo Gómez Suárez de Figueroa quien impulsó la repoblación de la villa, en términos de casi una refundación. Publicó una carta a Puebla mediante la cual se ofrecían propiedades gratuitas a las personas que se establecieran en el lugar. Sin embargo, la respuesta de los pobladores fue que estos se asentaron en un sitio equidistante entre las 2 aldeas, la de Caballeros y la primera aldea de Solana. Tenemos constancia de que a comienzos del siglo XVI había 137 vecinos, 500 aproximadamente. Las tierras ricas de la zona y la suave y llana orografía del territorio importaron mucho al ducado de Feria. También le importaba delimitar la frontera noroccidental con respecto al rico término pacense, que amenazaba continuamente con engullir este lugar. Por este motivo, hubo muchos enfrentamientos entre estos 2 contendientes. El condado de Feria tenía mucho interés en este rico territorio agrícola, que además era una franja de seguridad entre el mismo ducado y el agresivo vecino término de Badajoz, que continuamente intentaba expandirse por estas latitudes. En el siglo XVI, el poeta holandés Enrique Cock alababa la bondad de esta orografía solanera con estos versos: Salve madre fecunda de frutos, campiña de Solana a la que el sol dio nombre y en sus rayos asiduos solea, si primavera acuosa te dispensa la lluvia oportuna ningún campo hallarás que a competir con el tuyo se atreva. El mismísimo Felipe II, en 1566, pasó por este pueblo. Queda constancia de este magno acontecimiento la firma del rey en el documento que terminaba con el pleito jurisdiccional entre Solana y la vecina Aseuchal, y la Orden de Santiago, mediante el cual Solana se independizaba de la segunda. Y es que si miramos en los personajes famosos que pasaron por Solana de los Barros, como Felipe II, en 1566, todos tienen conocimientos en esoterismo y magia, no hay duda de que en Solana de los Barros se abren puertas a otros mundos mediante esoterismo y magia. Felipe II es conocido por su ferviente defensa del catolicismo. Siempre se mostró como defensor acérrimo del Concilio de Trento. De igual manera, en 1559 amparó la creación del Índice de Libros Prohibidos. Este índice censuraba numerosas obras literarias y científicas, consideradas peligrosas para la fe. Este monarca también dedicó una gran cantidad de energía y recursos a la búsqueda y adquisición de reliquias religiosas. En el Escorial, llegó a reunir un total de 7.422 reliquias.
Estas incluían supuestos pelos de la barba y la cabeza de Jesús, 11 espinas de la corona de su crucifixión y fragmentos de todos los santos, excepto San Juan y Santiago el Mayor. A pesar de todo, Felipe II tenía un profundo interés en los temas esotéricos. Coleccionaba libros sobre astrología, alquimia y esoterismo, así como volúmenes relacionados con el Templo de Salomón. Esta faceta de su personalidad contrasta fuertemente con su imagen pública de campeón del catolicismo, heredero del rey Salomón. A diferencia de Carlos V, que fue un guerrero admirable, Felipe II no destacó en el campo de batalla. Sin embargo, tanto el padre como el hijo se consideraban herederos directos de los reyes David y Salomón. Por eso, hicieron grandes esfuerzos durante sus vidas para emular a esos antiguos monarcas bíblicos. Felipe II, en su afán de imitar al rey Salomón, patrocinó la construcción del Escorial. Pretendía que este palacio se convirtiera en el centro del mundo. Este imponente edificio cuenta con 4.000 estancias, 1.250 puertas, 16 patios, 2.673 ventanas y 88 escaleras. Asimismo, albergaba el Panteón Real para sepultar a miembros de la realeza. Adicionalmente, incluía una basílica y un convento. El objetivo era reforzar su papel como baluarte espiritual desde el cual se combatía decididamente al diablo y a todo lo demoníaco. El Escorial fue también un centro cultural y espiritual. Contaba con una biblioteca que contenía 45.000 volúmenes y 5.000 códices. Esto lo convirtió en un epicentro del conocimiento y el aprendizaje. La influencia de Juan de Herrera. Juan de Herrera entró al servicio de Felipe II cuando este aún era príncipe de Austria. Era conocida su fascinación por la ciencia y el esoterismo. Él y Felipe II compartían un profundo interés en las ciencias ocultas. De hecho, se sabe que Herrera contaba con una biblioteca de 750 libros sobre magia. La conexión con Felipe II no solo fue profesional, sino también intelectual. Esto influyó significativamente en la construcción del Escorial. Juan de Herrera fue considerado por muchos no solo como el arquitecto del Escorial, sino como el mago de cabecera de Felipe II. Un aspecto llamativo de la edificación real es la elección de las 6 gigantescas estatuas de monarcas judíos que presiden el acceso a la Basílica de El Escorial, obra de Juan Bautista de Monegro. Esto parece tener un significado esotérico. La conexión entre el rey, el arquitecto y el simbolismo de las estatuas añade una capa de misterio a este monumental edificio. Lleva a pensar que aún hay secretos por descubrir sobre los motivos y significados ocultos de la obra. Uno de los aspectos más intrigantes de Felipe II es su personalidad. Descrito por algunos como un monarca frío, distante y obsesionado por la religión, otros lo ven como un gobernante brillante, culto y comprometido con el bienestar de sus súbditos. La verdad probablemente se encuentra en algún punto intermedio, ya que la vida de Felipe II estuvo marcada por una serie de contradicciones y paradojas que hacen difícil encasillarlo en una sola categoría. Una de las características más sobresalientes de Felipe II fue su profunda religiosidad. Durante su reinado, España se convirtió en la principal potencia católica de Europa, y el monarca se vio a sí mismo como un defensor de la fe frente a las amenazas del protestantismo y el Islam. Esta obsesión por la religión lo llevó a tomar decisiones polémicas, como la instauración de la Inquisición en España y la represión de los moriscos en el Reino de Granada, lo que le valió la enemistad de muchos de sus contemporáneos. El rey y las mujeres. Otro aspecto controvertido de la figura de Felipe II fue su relación con las mujeres. A lo largo de su vida, el monarca mantuvo una serie de relaciones sentimentales, algunas de ellas fuera de matrimonio, lo que ha dado lugar a numerosas especulaciones sobre su vida privada. A pesar de su reputación de monarca piadoso y casto, Felipe II fue un hombre apasionado y con una vida amorosa agitada, lo que añade un aspecto más a la complejidad de su figura. El siglo XVII es un siglo de decadencia, otra vez. Para esta villa, nos encontramos con una menguada población de unos 44 vecinos, 200 habitantes, y con el gobierno del duque de Medinaceli. Otro documento histórico relevante aparece en 1791, con la creación de la Real Audiencia de Extremadura, con sede en Cáceres. En el interrogatorio que se hizo por toda Extremadura, Juan Antonio de Inguanzo recala en el pueblo para hacer un inventario del mismo. Señala las 2 calles que tenía el mismo, las características de las casas consistoriales, de la iglesia, de la cárcel, etc. También da fe del regidor de la villa, del cura del pueblo y de otros habitantes. Constataba este interrogatorio el corto vecindario, así como el poco ganado que había.
Decía, además, que todas las tierras pertenecían al duque de Medinaceli, al quien se le paga el noveno de las crías de los ganados. Los fenómenos paranormales en Solana de los Barros han sido motivo de interés y especulación durante décadas. Esta pequeña localidad de Extremadura, España, se ha destacado por la gran cantidad de reportes y avistamientos de sucesos sobrenaturales. Historias de apariciones fantasmales han sido transmitidas de generación en generación en Solana de los Barros. Se dice que en ciertas noches se pueden escuchar lamentos inexplicables y ver sombras en movimiento en antiguas casas abandonadas. La leyenda de la casa encantada en las afueras del pueblo ha intrigado a lugareños y visitantes por igual. Se cuenta que quienes se atreven a entrar en ella experimentan sensaciones de frío extremo y una presencia inexplicable que les incita a salir corriendo. Avistamientos de luces misteriosas en los cielos de Solana de los Barros han sido documentados y analizados por expertos en fenómenos paranormales. Testigos afirman haber visto destellos luminosos que se mueven de forma inexplicable y desaparecen en cuestión de segundos. La comunidad local ha creado rutas turísticas guiadas por lugares donde se han reportado actividades paranormales. Estos recorridos permiten a los visitantes sumergirse en la historia y el misterio que rodea a Solana de los Barros. En la plaza principal del pueblo, se encuentra un antiguo edificio donde se dice que se escuchan ruidos extraños durante la noche, desconcertando a quienes pasan cerca. Algunos residentes locales evitan transitar por esa zona después del anochecer. La investigación de estos fenómenos inexplorados ha atraído el interés de investigadores y entusiastas del mundo paranormal que buscan descubrir qué hay detrás de la misteriosa actividad en Solana de los Barros. Es común escuchar relatos sobre objetos que se mueven solos o desaparecen misteriosamente en las viviendas de la localidad, generando un ambiente de incredulidad y asombro entre los habitantes. Noche de Fenómenos es un evento anual que se celebra en Solana de los Barros, donde los participantes tienen la oportunidad de adentrarse en lugares con historias sobrenaturales y vivir experiencias que desafían la lógica y la razón. Descubre los misterios ocultos de Solana de los Barros. Solana de los Barros es un pintoresco pueblo situado en la región de Extremadura, España, que alberga una historia rica en misterios por descubrir. Uno de los enigmas que envuelve a Solana de los Barros es la leyenda de la Dama de Blanco, un espíritu que se dice que deambula por las calles del pueblo durante las noches de luna llena. Los lugareños cuentan también historias sobre antiguas cuevas subterráneas que se esconden en las colinas que rodean Solana de los Barros, las cuales se rumorea que guardan secretos ancestrales. Los restos de un castillo en ruinas en las afueras del pueblo también son objeto de especulación, con teorías que apuntan a que fue testigo de intrigas y tragedias en el pasado. Descubre los misterios ocultos de Solana de los Barros. Si te aventuras a explorar las calles empedradas de Solana de los Barros en la oscuridad, podrías toparte con sombras misteriosas que acechan en los callejones estrechos. La atmósfera única de este pueblo, con sus casas de estilo tradicional y su ambiente de otro tiempo, invita a los más curiosos a adentrarse en sus enigmas sin resolver. La belleza natural que rodea a Solana de los Barros también esconde secretos, con cuevas ocultas y bosques densos que alimentan las leyendas locales de seres sobrenaturales. En cada rincón de este pueblo, se respira un aire de misterio y magia que cautiva a quienes buscan descubrir los secretos que yacen ocultos bajo su aparente tranquilidad. Testimonios reales sobre fenómenos paranormales en Solana de los Barros. Los testimonios reales sobre fenómenos paranormales en Solana de los Barros han generado gran controversia en la comunidad local. Muchos residentes afirman haber experimentado sucesos inexplicables en la región, que han desafiado toda lógica y explicación científica. Algunos testimonios hablan de extrañas luces que aparecen en el cielo nocturno, movimientos inexplicables de objetos en las casas e incluso avistamientos de figuras espectrales en lugares abandonados. Estas experiencias han dejado a muchas personas con un profundo sentido de asombro y temor. Los habitantes de Solana de los Barros se han reunido en varias ocasiones para compartir sus vivencias y tratar de encontrar explicaciones a estos fenómenos. Sin embargo, las respuestas siguen siendo esquivas y el misterio continúa envolviendo a la comunidad. Algunos creen que estos sucesos podrían estar relacionados con la historia antigua y la energía especial que emana de la Tierra en esta región. Otros sugieren que podrían ser manifestaciones de entidades sobrenaturales que buscan comunicarse con los vivos. La presencia de fenómenos paranormales ha despertado la curiosidad de investigadores y expertos en lo paranormal, quienes han visitado Solana de los Barros en busca de respuestas. Sin embargo, hasta ahora no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre la naturaleza de estos sucesos.
Para muchos habitantes de la zona, los testimonios sobre fenómenos paranormales en Solana de los Barros son parte integral de la identidad y la historia del lugar. Estas experiencias han dejado una marca imborrable en la comunidad y continúan generando debate y especulaciones. En medio de la incertidumbre y el misterio, la comunidad de Solana de los Barros busca mantener viva la tradición oral de compartir estos testimonios, esperando algún día descubrir la verdad detrás de los fenómenos inexplicables que han sacudido a la región. Conoce las leyendas más aterradoras de Solana de los Barros. Solana de los Barros es un pequeño pueblo rodeado de misterios y enigmas en el sur de España. A lo largo de los años, se ha forjado una reputación por ser el hogar de algunas de las leyendas más aterradoras y fascinantes de la región. Una de las historias más conocidas es la del espectro de la encrucijada, una figura fantasmal que se dice que aparece en los cruces de caminos durante la noche, llevando a los viajeros perdidos a un destino desconocido. Otra leyenda popular es la del hombre lobo de Solana, un ser mitad humano mitad lobo que se transforma en las noches de luna llena y siembra el terror en el pueblo con su aullido aterrador. Los lugareños también hablan del fantasma de la casa abandonada, una presencia siniestra que se manifiesta en una antigua mansión en ruinas, donde se escuchan ruidos extraños y se ven sombras moverse en la oscuridad. Entre las leyendas más antiguas de Solana de los Barros, se encuentra la del enterrador sin rostro, un ser enmascarado que se dice que vaga por el cementerio del pueblo en busca de almas perdidas que llevar al más allá. Una de las leyendas más inquietantes es la del fuego fatuo de la Laguna Negra, una extraña luz que se avista por las noches en las aguas oscuras de un lago cercano, atrayendo a los curiosos hacia un destino desconocido. En las noches de tormenta, se cuenta la historia del espectro del relámpago, una figura luminosa que se dice que aparece en los cielos sobre el pueblo antes de que caiga un rayo, presagiando desgracias y desastres. La mujer de blanco de Solana es otra leyenda que atemoriza a los habitantes del pueblo, con relatos de una figura femenina vestida de blanco que se pasea por las calles desiertas en las noches de luna llena. Decenas de testimonios señalan un punto de Badajoz. Las misteriosas apariciones del Stonehenge extremeño se cuentan por decenas los testimonios de vecinos de Solana de los Barros, en Badajoz, que han sido testigos de la aparición de misteriosas luces en sus alrededores, o incluso de encuentros con figuras humanoides en los caminos que bordean la localidad. Han realizado son impresionantes. Tras descubrir un misterioso círculo ubicado al norte del pueblo en torno al que se han producido todos los fenómenos, el programa ha realizado mediciones geomagnéticas y ha conseguido permisos para sobrevolar esta zona protegida y así intentar arrojar luz sobre su origen y su posible relación con los extraños fenómenos. Como ya es habitual en este tipo de investigaciones, el sensitivo Aldo Linares se ha desplazado hasta el lugar de los hechos sin tener ni una ligera idea del sitio al que viajaba y sin saber lo que los testimonios cuentan sobre lo que ocurre allí. En apenas unos minutos en el lugar, Aldo Linares comenzó a sentir que se encontraba en medio de un círculo. Es como si estuviéramos en el extrarradio de algo, hay muchos estímulos pero lo gordo está aquí, hay varias capas, noto que me vigilan, alguien me está mirando todo el tiempo, noto una sensación como de vida callada. En fin amigos de Supercrack Estrella, para más historias como esta estamos en contacto.